La charla la vamos a dividir en una parte de introducción, las características de la historia clínica reumatológica, la anamnesis, el examen físico, que incluye la parte articular y sistémica, hablar de algunos datos clave o datos pivotes sobre el diagnóstico y unas conclusiones finales. O sea que tenemos aquí una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes fundamentales, y esa es una de las cosas que podemos hacer con esto en la presentación de esta charla. La reumatología, más que en otras ramas de la medicina, la principal fuente de diagnóstico sigue siendo la anamnesis y el examen adecuado. La mayoría de los exámenes de laboratorio sirven más bien para sugerir, descartar, hacer un seguimiento o extensión de una patología, pero no para el diagnóstico. Y eso es un punto muy claro que les quiero dejar. Cuando ustedes vayan a ver pacientes que tienen enfermedades reumáticas, la clínica es lo más importante. El 95% de los pacientes, si uno no sabe clínicamente qué tiene, es muy difícil que por laboratorio vaya a descubrir qué enfermedad tiene este paciente. Entonces, por eso vamos a hacer un énfasis en aclarar este punto aquí a través de la charla. Entonces, como ustedes están en quinto semestre y no tienen claro qué es la reumatología, es el área de medicina que estudia las enfermedades que afectan la articulación, afectan los tejidos que rodean la articulación, como las bursas, las estesis, los tendones, los nervios o los vasos arteriales, y las enfermedades del hueso. Entonces, dependiendo de eso, si uno ve que está afectado los tendones, hablamos de las tendinitis. Si uno ve que está afectado el músculo, podemos tener pacientes que tienen miositis o mialgias. Si ve que está afectada la bursa, que son tejidos que recubren las articulaciones y sirven de amortiguación, son las bursitis. Si uno ve que está el hueso afectado, hablamos por ejemplo de la osteoporosis como una enfermedad típica del hueso, o puede estar afectado el cartílago articular, que es el espacio que separa ambos huesos, en las articulaciones grandes principalmente, y hablamos de enfermedades como la artrosis o la membrana sinovial, que es donde se encuentra el líquido articular, que también le da flujo o fluido a la articulación, y esa membrana articular, digamos, se inflama y ocasiona enfermedades como la artritis reumatoide. Entonces, todas las enfermedades reumáticas afectan eso, y estas son las categorías fisiopatogénicas entre las cuales podemos dividir. Tenemos la sinovitis, la entesitis, que es la inflamación de las entesis, por ejemplo, enfermedades como la espondilitis anquilosante, al final de los tendones, es típico el dolor en estos pacientes. Puede haber inflamación o enfermedad por microcristales, como en el caso de la gota, la degeneración del cartílago, como en el caso de la artrosis, una infección, como en el caso de la artritis séptica, la miositis, la alteración local, por ejemplo la epicondilitis, o una alteración difusa como la fibromialgia, y una enfermedad multisistémica como el lupus eritematoso. ¿Okay? Esta es la edad de presentación más frecuente de las principales enfermedades reumáticas de acuerdo al sexo. Es supremamente importante tener el rango de edad que tiene el paciente y el sexo, si es masculino o femenino, porque de acuerdo a eso es la primera impresión que podemos tener de un paciente. Por ejemplo, cualquiera de ustedes, si les da una afección reumática y son hombres, uno debe pensar más bien en enfermedades como el síndrome de Reiter o como la artritis gonocócica en algún momento determinado. Ya ustedes no son juveniles, porque para decir que una persona es juvenil tiene que tener menos de 16 años. ¿Hay alguno aquí que tenga 16 años? No hay ninguno que tenga 16 años, ¿verdad? Y hay otras que son predominantes en las mujeres. Por ejemplo, si a ustedes les da una artritis, uno tendría que sospechar principalmente un lupus eritematoso. Los pacientes de menos de 15 años pueden tener fiebre reumática. Si son hombres de mi edad, tenemos que pensar en una espondilitis anquilosante, o también tenemos que pensar que nos puede atacar la gota. Es muy importante esto. Ahora, en estas cuestiones, si es alguien como Ramiro, tiene puntos intermedios. Él puede darle o una espondilitis o podría tener incluso un Reiter, dependiendo de qué cosas. Sería un punto intermedio ahí difícil de definir. Si tenemos una persona de mucha edad que no hay en este auditorio, podemos empezar a pensar en pacientes que tienen osteoartrosis o osteoporosis. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el enfoque inicial de nuestro paciente. ¿Qué sexo tiene? Sí, en qué rango etario está, y vamos a pensar que son las enfermedades que más frecuentemente se pueden presentar en esa época de la vida.
Ahora, ¿cuáles son las características de la historia? Todos los pacientes reumáticos se caracterizan por tener dolor, por tener rigidez y por tener limitación del movimiento. Esas son características clásicas de un paciente que tiene una afección reumática, en cualquiera de las estructuras anatómicas que yo les mencioné en las diapositivas anteriores. Y estos pacientes frecuentemente se encuentran ansiosos, depresivos y angustiados por la posibilidad de enfrentar una enfermedad crónica. Recuerden que muchas de estas patologías son crónicas. ¿En qué nos diferenciamos de los ortopedistas o de los fisiatras? Bueno, los fisiatras ven la rehabilitación del aparato musculoesquelético y los ortopedistas cuando hay problemas de tipo traumático en ese aparato musculoesquelético. En los reumatólogos vemos las enfermedades médicas que afectan estas estructuras que yo les mencioné. Entonces hay 5 características claves que ustedes tienen que dejar claros al haber interrogado a un paciente reumático. Después de que ustedes hacen el interrogatorio, ustedes tienen que haber definido, y lo vamos a ver al final de la charla, si la patología que se está presentando es una patología aguda o crónica, porque de eso depende el diagnóstico. Si a mí me llega un hombre de una semana de evolución con un cuadro de una artritis con mucha fiebre, yo tengo que, en la edad de ustedes, pensar que puede tener incluso una artritis séptica o una artritis gonocócica, que pueden dar artritis de tipo agudo. Pero si el cuadro lleva ya más de 6 semanas de evolución, es un cuadro crónico que me obliga a pensar en las espondiloartropatías seronegativas como el Reiter, que les mencioné en la anterior diapositiva. Igual en el caso de las mujeres, si ya son crónicas, hay que pensar en lupus, artritis, otras cosas, y si es aguda, en unas enfermedades que dan. Si a Ramiro o a mí nos da un cuadro agudo, tiene que pensar uno que puede tener un ataque de agota en un momento determinado un paciente, pero si es crónico en alguna de las otras enfermedades que le mencioné. Tenemos que definir si la enfermedad es sistémica o es localizada. ¿Con qué se refiere a sistémica localizada? Si está en un codo, es localizada, o si afecta varias articulaciones y tiene síntomas adicionalmente de compromiso en varias articulaciones. Entonces eso define las partes localizadas, usualmente son reumatismos de partes blandas. Estas partes localizadas usualmente tienen que ver con tendinitis del codo, el codo del tenista, la rodilla, una bursitis anserina, el hombro, una bursitis del hombro. Son problemas muy delimitados cuando están locales. En cambio, cuando hay sistémicos, tenemos que pensar en una de las artritis inflamatorias. Tenemos que definir si el problema está en la articulación o no. Porque si está en la articulación, por definición hablamos de las artritis. Pero si no es un problema articular, es de uno de los tejidos que rodea la articulación. Y entonces tendríamos que saber cuál de estos tejidos está rodeando la articulación que podría estar ocasionando la molestia que ustedes tienen. Hay que definir si es inflamatorio o no. Es decir, si hay hinchazón, si hay los signos de inflamación en el paciente, porque eso nos va a permitir establecer grandes grupos de pacientes. Unos que tienen artritis, por inflamación, por sinovitis, por flogosis, se llama todo ese proceso de hinchazón, de tumefacción en la articulación, y los otros que tienen reumatismo, que es cuando duelen los tejidos que rodean la articulación, pero no hay inflamación. Y son diferentes en los orígenes diagnósticos, y son diferentes en el tratamiento, y son diferentes en el pronóstico. Por eso es muy importante tener esa separación. Entonces, les decía que cuando hay un dolor articular, es un dolor profundo, es un dolor difuso, con limitación de los arcos del movimiento, tanto pasivos como activos, y puede haber edema, que es la artritis con crepitación. Si no es articular, el dolor es con los movimientos activos, con hipersensibilidad focal y signos físicos lejos de la cápsula articular. Componente inflamatorio se caracteriza por rubor, por calor, por dolor, por edema. Hay síntomas generales, les decía, fatiga, fiebre, pérdida de peso. Podemos encontrar en los laboratorios algunos datos de inflamación. A veces en pacientes que están comenzando la patología es difícil separar si el proceso es inflamatorio o no. Y cada vez como tenemos mejores elementos diagnósticos, nos cuesta más trabajo, y si recibimos más temprano el paciente, podemos tener alguna dificultad para hacer el diagnóstico diferencial. Pero como les decía al principio, la mayor parte de las veces podemos establecer una aproximación diagnóstica adecuada a través del interrogatorio.
Tenemos que definir si hay rigidez posterior a periodos de reposos largos que tienden a mejorar con la actividad, porque básicamente nos puede separar un dolor de tipo mecánico de un dolor de tipo inflamatorio, que vamos a ver en una de las siguientes diapositivas. Usted les decía que están los síntomas, la rigidez, los síntomas constitucionales, la presencia de dolor incapacitante, si hay simetría o no, si hay inflamación o no, y si hay componentes de enfermedad multisistémica o no. En esto tenemos que ver la diferencia entre el dolor de tipo no articular y el tipo articular no inflamatorio y el tipo articular inflamatorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar al diagnóstico diferencial. Las más graves en pronóstico son las de tipo inflamatorio. Entonces, si hay una rigidez significativa de más de 30 minutos, si hay síntomas constitucionales presentes, si hay un dolor que es común después de un estado de inactividad prolongado, si hay simetría, o sea, compromiso a ambos lados del cuerpo, eso es importante, lo de la simetría o no. Hay unas enfermedades como la espondilitis anquilosante que da compromiso de la columna axial, las sacroiliacas, que puede dar una artritis en una rodilla o en un tobillo, tienden a ser de un solo lado. En cambio, el lupus eritematoso o la artritis reumatoidea afectan a ambos lados del cuerpo. Eso es lo que se llama simetría y asimetría. O sea, una de un solo lado o de los dos lados del cuerpo. Si un paciente tiene una rodilla, la derecha, mucho más hinchado que la izquierda, pero tiene ambas rodillas inflamadas, ahí hay simetría. Recuerden que no somos necesariamente iguales en ambos lados del cuerpo. Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa con el examen físico? La exploración articular incluye la movilización activa realizada por el paciente y la pasiva efectuada por el examinador con el paciente en reposo. En este examen físico vamos a corroborar los datos que hemos tratado de encontrar a través de la anamnesis. Vamos a ir ordenadamente revisando el paciente, inicialmente de arriba abajo. De arriba podemos palpar la articulación temporomandibular que se encuentra afectada en algunas enfermedades como la fibromialgia o incluso formas de artritis, puede generar dolor a nivel de la articulación temporomandibular. A nivel del cuello puede haber movimientos que dan dolor, puede haber parestesias y tenemos que empezar a pensar si el paciente puede tener subluxaciones, si puede tener discopatías degenerativas, si tiene desgaste en la articulación, teniendo en cuenta lo que les había mencionado de la edad y del sexo. Si está a nivel del hombro, tenemos que ver la movilidad del hombro, tenemos que tener en cuenta que hay muchas patologías que se pueden alzar a nivel del hombro y tenemos que hacer los signos. Por ejemplo, hay un signo del arco doloroso que es para ver las lesiones del manguito rotador cuando se afecta principalmente el músculo supraespinoso. Y hay otro que es la maniobra de Jergason, que te pone a hacer este movimiento contra resistencia y te genera dolor en el hombro y te muestra las afecciones del tendón bicipital. Si estás revisando a nivel del codo, también tienes que hacer palpación porque puedes encontrar ahí epicondilitis. Doctora, venga para acá un momentico. Venga, no va a servir de modelo. Y un momentico. Hacia este lado. Entonces, hazle así. El otro, sube los dos, arriba y dale para atrás. Esa. Los arcos de movimiento, hazle así. El otro lado, no tiene ningún problema. Hay una técnica que se llama el GALS. GALS viene de qué? G es de qué en inglés? Gay. ¿Qué es gay? Las marchas. Miren para allá, para acá. Cuando va entrando el paciente al consultorio, ustedes pueden ver si ese paciente tiene alguna alteración en la marcha. Si tiene inflamación, cojera, alguna cosa de esa, lo van a detectar inmediatamente. ¿La A de qué es? A de arms, los brazos. Es lo que acabas de hacer tú con los movimientos del brazo. ¿La L de qué es? Está temprano en la mañana, pero no tanto. De legs, sí, las piernas. Entonces los movimientos de las piernas. ¿Y la S de qué? De la spine, la columna. Vas a palpar la columna. Entonces ese método del GALS, se lo voy a apuntar aquí, gracias. Ese método del GALS, vamos a ponerlo aquí,
ANT, yo tengo letra, ¿qué es eso lo malo? X y Spine. Yo puedo guardar aquí esos cambios que yo le pongo. Lo que yo anoto ahí tiene para guardarlo, imagínense. Si tiene otro juguete, yo apenas estoy aprendiendo a utilizarlo, pero es como divertido. Entonces, eso del GALS tienen que grabárselo, ¿no? Y vamos viendo patologías. A nivel de la cadera, con los movimientos también podemos detectar si hay inflamación, si hay presencia de bursitis, etc. En la cadera se encuentra muchas veces bursitis del psoas, bursitis trocantérica en el lado lateral. El paciente puede tener parestesias, adormecimientos que indican radiculopatías, neuropatías o síndrome de atrapamiento, como uno que se llama la meralgia parestésica, que uno va precisando. Pero es muy importante lo que le decía del GALS, porque me permite saber en qué área del cuerpo tengo la afección principalmente, y en base a eso yo voy a comenzar a hacer mis estudios o a profundizar o a hacer unos elementos de diagnóstico más adelante. Igualmente a nivel de la rodilla vemos si hay inflamación o no, si hay compromiso de los meniscos, si hay compromiso de las bursas, y podemos detectar a través de la inflamación, de la crepitación, del dolor o la presencia de genovalgo o genovaro, las rodillas arqueadas o vueltas hacia adentro, si el paciente tiene alguna de estas afecciones que nos va a hacer sospechar alguna enfermedad en particular. Siempre tenemos que explorar todos los arcos de movimiento. Y aquí no los quise poner para no aburrirlos, pero una de las cosas que lo ponen a uno en semiología a revisar todo es cuáles son todos los arcos de movimiento que tenemos. ¿Qué tobillo? También tenemos que ver qué lesiones hay. En la parte posterior son muy frecuentes las afecciones de los tendones. Sí, en la parte posterior ahí se levanta la entesis, que es el sitio donde se inserta ese tendón al final, y las entesitis son una afección que frecuentemente denota una enfermedad reumática sistémica, como el caso de las espondiloartropatías seronegativas. Se llaman espóndilo porque afectan la columna axial, artropatías porque dan artritis y seronegativas porque el factor reumatoideo es usualmente de tipo negativo, pero son muy frecuentes en hombres y no es raro encontrarlas. Y pueden dar en todos los lugares que hay entesis dolor. Por ejemplo, cuando respiro me puede doler porque la unión del esternón con las costillas tiene entesis y genera un dolor con limitación de la respiración. Me puede doler la espalda al inclinarme hacia adelante, hacia arriba con la flexión o la extensión, porque en la sacroiliaca frecuentemente tengo también ligamentos que se inflaman con este tipo de enfermedad. ¿Cómo vamos a clasificar el dolor? Con esta tabla que está aquí, es importante cuando estamos valorando el paciente establecer un análisis objetivo, lo más objetivo posible de qué tiene el paciente, y las escalas de dolor son frecuentemente utilizadas. Yo puedo ver 0 si no tiene dolor, 1 si el paciente se queja de dolor, 2 si se queja y muestra expresión de dolor, y 3 si tiene dolor y reacción a la defensa. Cuando hago la anamnesis puedo preguntarle al paciente en escalas de 0 a 10 qué tanto dolor tiene. 0, no tengo dolor, 10, tengo muchísimo dolor. Y si estoy todavía más adelantado, saco mi iPod Touch. Sí, recuerden que estamos web 2.0 y por eso estamos acá. Y ahí tenemos las escalitas de dolor y el paciente te señala la carita que tiene y no tienes que preguntarle nada. Entonces esas son las ventajas de la tecnología. Sí, recuerden que ustedes son la nueva generación y todo esto va a ser estándar en unos años. Ahora es la novedad y todo el cuento, pero esto va a ser de todo el tiempo y tenemos que aprender a hacer medicina web 2.0. Ustedes van a ver en mi rotación que utilizamos mucho todo este tipo de elementos. También la tumefacción se puede clasificar con ausencia. Aquí básicamente miren lo que tiene. De un lado está inflamado y del otro lado no. Entonces uno observando, luego palpando al paciente, puede definir si un paciente tiene artritis o no. Y luego lo puede clasificar de acuerdo a estos grados que están acá, que es como darle un puntaje para poder tener en las evaluaciones subsecuentes una idea si el paciente ha ido mejorando o no. Recuerde que son pacientes usualmente crónicos, que van a tener mucho tiempo las afecciones y que les tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo. Ahora,
Puede haber síntomas en todos los órganos que nos indiquen un compromiso de estas enfermedades. Veamos cuáles son los más frecuentes. A nivel del ojo, todas se pueden meter. Si es una artritis reumatoide, la más frecuente que pueden tener es el síndrome de Sjögren asociado. El Sjögren da ojo seco y boca seca, con dolores articulares. Pueden tener agrandamiento parotidio los pacientes. Y cuando uno les revisa, está afectada la córnea. Les da una queratitis que se llama queratitis zika o queratoconjuntivitis. Si el paciente tiene una espondilitis anquilosante o una espondiloartropatía seronegativa, uno puede encontrar una uveitis, que es la lesión de la parte anterior del ojo. Esa uveitis puede ser anterior o puede ser incluso una panuveitis. Entonces, dependiendo de esto, va a tener la diferente afección. También hay una que se llama el síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter da en hombres jóvenes y da una triada, que es la conjuntivitis, sí, uretritis y artritis. Entonces, pacientes con uretritis, con conjuntivitis y artritis tienen el síndrome de Reiter. También pueden tener afecciones bucales como aftas, como úlceras orales o como xerostomía, que aparecen en cada una de estas enfermedades y que son pequeñas claves que nos puede ir diciendo qué es lo que puede tener este paciente en conjunto con la edad, el sexo y el tipo de compromiso articular que tiene. Podemos encontrar crecimiento parotidio en el síndrome de Sjögren o podemos encontrar adenopatías en lupus, artritis reumatoidea o en una enfermedad que se llama el síndrome de Felty, que son pacientes que tienen artritis reumatoidea de larga evolución y pueden tener el vaso crecido. Esos pacientes pueden tener neutropenia. Esos pacientes pueden presentar frecuentemente adenopatía. Pero no solo eso, también en reumatología vemos que estos pacientes se pueden meter con el corazón y pueden afectar el miocardio, el pericardio y las válvulas, cada uno con afecciones diferentes con las cuales tenemos que hacer un diagnóstico diferencial importante. De tal manera que el compromiso sistémico de estas enfermedades es muy importante y en el interrogatorio tenemos que ir haciendo preguntas que nos ayuden a ver si alguno de estos diferentes órganos está afectado. ¿Cómo reconocerían clínicamente una miocarditis en un paciente? ¿Qué signos clínicos esperarían encontrar? Silencio de la mañana. Si un paciente tiene el corazón grande, pueden hacer taquicardia y el punto de máxima intensidad puede estar desviado hacia la izquierda porque están haciendo una miocardiopatía. Si el paciente tiene una pericarditis, le van a encontrar un frote pericárdico. Si el paciente tiene una valvulopatía, van a encontrar un soplo. O sea, no hay dificultad, es simplemente saber lo básico. Por eso el semestre en que ustedes están es muy importante. Si uno sabe semiología, sabe medicina. Si sabe semiología y estudia un poquito, logra ubicar las cosas donde no es tan difícil. Si hay afecciones pulmonares, puede haber tipo de derrame pericárdico, podemos encontrar estertores crepitantes que pueden deberse a fibrosis pulmonar, como una enfermedad que se llama la esclerodermia, que da endurecimiento de la piel, muy importante, con fenómeno de Raynaud. Hay un glosario de términos que tenemos en el módulo de reumatología, que también lo pueden consultar, y en las preguntas de la rotación que están ahí en script salen estas preguntas bien específicas para que las puedan revisar. De esas preguntas de la rotación del módulo de reumatología que están ahí, las que tienen que ver con el examen físico y articular, incluido la exploración del líquido articular, la artrocentesis, son las que entran para el examen que ustedes les hace Adolfo Escobar y les puede preguntar. Porque de pronto dice, ay, el doctor no habló de eso en específico. No, ahí está la lectura, ahí la pueden revisar y tienen que estudiarla. ¿Y cómo sé yo que estudiaron? Porque eso se ve cuando lo revisaron. Y si bajan el documento y todo, entonces yo le digo a Adolfo, mira, ahí no se metió ninguno de ese curso. Y no llegaron los 60 que tú prometiste. ¿Llegaron cuántos? Como la mitad, hubo una buena mortalidad, dice. Neumopatía restrictiva, disminución de la expansión torácica, ya lo habíamos comentado. Podemos tener afecciones abdominales, esplenomegalia, diarrea, uretritis, colitis. Luego tenemos que hacer un interrogatorio grande a estos pacientes para poder precisar dónde está la afección. También puede haber muchas veces lesiones cutáneas
que nos orientan con estas enfermedades. El lupus eritematoso tiene típicamente el eritema en alas de mariposa en una mujer joven, debe sospechar uno inmediatamente un lupus. Pero si la mujer ya no es tan joven, si de pronto les dio clase en Luz Marina Alonso. Bueno, si es Luz Marina, sí, no estoy diciendo que sea vía, sino si no es tan joven, sí, puede sospechar uno un eritema completo que se meta con el puente en la nariz, que pueda tener una dermatopolinusitis en un momento determinado. Entonces, de acuerdo a la edad, al sexo y el tipo de afección, vamos precisando cuál es el diagnóstico que tienen estos pacientes. Hay nódulos de varios tipos. Los pacientes con artritis reumatoide pueden tener en las superficies extensoras un crecimiento que corresponde a nódulos reumatoideos. Cuando son más jóvenes, menos de 15 años, esos mismos nódulos parecidos, pero más cercanos a la articulación, se encuentran en la fiebre reumática. Y cuando son de mayor edad, se encuentran en miembros inferiores, en todo el terreno, digamos, de la circulación de los miembros inferiores, se palpan nódulos crecidos, dolorosos, que pueden cambiar de coloración y denotan una enfermedad que se llama la vasculitis. Hay una panarteritis nodosa, que son enfermedades graves. Entonces fíjense cómo, dependiendo de la edad, los mismos síntomas o parecidos pueden irse presentando y decirnos qué enfermedad tiene este paciente. Entonces, por eso es importante el concepto del dato pivote. El dato pivote es el dato guía, un dato útil que tú debes extraer de ese interrogatorio, de ese examen físico del paciente que tú tienes y que te ayude a orientar el diagnóstico diferencial. Lo más importante que hay que aprender durante los años que ustedes están es hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el problema que tienen usualmente? Que se aprenden una enfermedad y un diagnóstico. Y todo se les ocurre, tiene que tener eso. Y no hacen un diagnóstico diferencial adecuado en estos pacientes. Para eso es esto de los datos pivotes. Entonces, si yo tengo una artritis aguda, entonces tengo estas posibilidades. Tengo una artritis séptica, una gota, una pseudogota, tengo fracturas, hemartrosis. Entonces yo tengo que ver si hubo trauma o no. Porque si hubo un trauma, puedo sospechar una hemartrosis, que es sangre en la articulación. Tengo que ver la edad y si el señor, por ejemplo, come mucho, toma mucho trago, estuvo de fiesta y todo eso, porque puede ocurrir una gota. Tengo que ver si es un paciente joven que le metieron o le pusieron una inyección, alguna cuestión mal puesta, y entonces llega con una artritis aguda y ese paciente tengo que sospechar que tenga una infección. O si es una persona de mucha edad que tiene muchas enfermedades debilitantes y se empezó a inflamar con gran fiebre y un líquido articular muy, pero muy inflamatorio, tengo que sospechar una artritis séptica, que da usualmente artritis aguda. Si se acompañan de fiebre o eritema, me cambian las cosas. Porque cuando yo tengo, aquí están todas las posibilidades, también tenemos que saber dónde estamos. Por ejemplo, en Colombia es muy raro la enfermedad de Lyme, que ha tenido mucha fama, etcétera, pero en Colombia es absolutamente rara la enfermedad de Lyme, porque da en zonas más bien templadas, y es por una borrelia, que es como una especie de garrapata, y da una artritis que puede acompañarse de eritema y fiebre. Aquí es raro esa enfermedad y no hemos tenido diagnóstico. Sarcoidosis no están en todas las partes del país. Por ejemplo, en los Santanderes es más frecuente encontrar pacientes que tengan sarcoidosis pulmonar y que puedan tener sarcoidosis de otro tipo, incluidos asociados con enfermedades reumáticas. Fiebre de enfermedad de Still es de niños, la fiebre reumática del adulto pues ya está más grande, la gonococemia cada vez es más raro por el uso de antibióticos, etcétera, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a nuestra región geográfica, el hábito donde vivimos y las características del paciente. Ustedes ven que puede haber diferentes nódulos subcutáneos. Aquí ven, esto es un paciente con artritis reumatoide. Sí, pero aquí tienen estos tipos de nódulos que se están ocasionando aquí, no se ven muy bien en la diapositiva, pero no solo la artritis reumatoidea da nódulos, sino que la sarcoidosis, la amiloidosis, hemocromatosis, enfermedad de Whipple, etc. Ahora, a mí me gusta siempre decirles que uno tiene que ser frecuentólogo en lugar de rarólogo. Es decir, lo usual siempre es ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. Es muy común que en medicina interna encontremos mucha gente que le gusta ir de lo más raro
quieren todo el tiempo ser el Doctor House, sí, lo más raro, a lo más raro. Ustedes se imaginan unos diagnósticos catastróficos en la mayoría de los pacientes cuando uno tiene que pensar que normalmente va a ocurrir el común por la ley de Pareto. ¿Saben cuál es la ley de Pareto? El 80-20. Sí, 20% de las cosas explican el 80%. Sí, 20% de las cosas explican el 80%. Sí, un día que hablemos de economía y medicina, les hablo un poquito de la ley de Pareto. Pero lo que les quiero decir es que hablando de frecuentología, 20% de las enfermedades ocurren en el 80%. Explican el 80% de las afecciones reumáticas. Luego esas son las que se van a presentar más frecuentemente. Entonces esas son las que hay que saberse muy bien. Luego tiene que tener uno la habilidad para, si no cuadra o no está con el cuadro clínico que uno espera, ir haciendo el diagnóstico diferencial. Bueno, si hay monoartritis hay que sospechar todas esas cosas que ustedes ven ahí: sinovitis por cuerpo extraño, neuropatía de Charcot, un daño mecánico. Si hay pérdida de peso, hay que sospechar una enfermedad sistémica grave que puede estar afectando, como cualquiera de las que están ahí. Si tiene un soplo cardíaco, tenemos que pensar incluso con una endocarditis, un mixoma, además de las enfermedades reumáticas. O sea que tenemos que aprender a hacer un diagnóstico diferencial. Igualmente, si tenemos debilidad muscular, todas nos pueden dar debilidad muscular. Sin embargo, la dermatopolimiositis, la polimiositis, son las que principalmente dan debilidad muscular en estos pacientes. Igualmente, si hay dolores generalizados de tipo no inflamatorio, tenemos que sospechar un padecimiento reumático que se llama fibromialgia. La fibromialgia es un reumatismo no inflamatorio. Duele todo el cuerpo, arriba, abajo, de un lado, del otro lado. La persona no puede dormir bien. Son mujeres 9 veces más frecuentes que el hombre en edad media. Y las personas tienen trastornos del sueño. Usualmente en la juventud sufrían de migrañas, también sufren de colon irritable, sufren de dismenorrea, el dolor con la menstruación, y son enfermedades que se asocian a tensión. ¿Quiénes sufren de migraña aquí? Bueno, ¿quiénes sufren de colon irritable? Ajá. Fibromialgia. Ahorita te va a dar la fibromialgia, así que hay que controlar el estrés, la ansiedad. Es lo que sienten antes de un examen, pero permanentemente, por más de 3 meses en adelante. Entonces esas enfermedades pueden dar dolores generalizados y fibromialgia. Entonces, los pasos para el diagnóstico, ya está la última parte de la charla. Tenemos que contestar siempre las 5 preguntas que les dije al principio. Tenemos siempre que considerar la edad, el sexo, y ahí yo le agregaría la geografía, ¿verdad? ¿En dónde estamos? Conocer la prevalencia de cada una de estas enfermedades en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Tenemos que preguntar antecedentes claves que tienen que ver con la revisión por sistema, que nos va a orientar a hacer la búsqueda de este paciente, investigar cuáles son los datos pivotes. Eso de los datos pivotes viene del análisis deductivo, que es lo que nosotros hacemos. ¿Quién sabe quién fue Sir Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes. Sí, hay una charla que se llama Holmes Inmunológico y ve cómo hace todos los diagnósticos basados de inmunología Sherlock Holmes, cómo hacía el análisis deductivo. Pero les quiero llevar allá un poquito más. El Dr. House está basado en Sherlock Holmes. Léanselo y vean a House para que vean. Sí, y Watson está ahí. Un día me van a decir, cuando llegue a mi rotación, quién es cada quien. Ellos hacen el análisis deductivo, que es lo que nosotros hacemos organizando las cosas de este tipo. Y tenemos que aplicar los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, muchas de estas enfermedades para la persona que no tiene suficiente experiencia son difíciles, pero cada una tiene unos criterios diagnósticos que cuando uno los conoce y los aplica, le ayuda a clasificar dónde podría estar el paciente. Ahora, ¿qué les dejo aquí de final para ustedes? Este cuadro que está en Harrison, no lo busqué de otra parte porque me parece que esto que está en Harrison es lo que ustedes tienen que saber de enfoque de este paciente después de todo lo que yo le dije en la charla y que está en el módulo. Entonces, cuando yo llego y tengo un paciente que tiene una molestia musculoesquelética,
determino las preguntas, si es articular, aguda o crónica, si existe inflamación y cuántas articulaciones están afectadas. Si considero que es articular porque hay hinchazón y estas molestias persisten durante más de 6 semanas, sí, tengo que pensar que es un proceso crónico. Si no, tengo que pensar que es un proceso agudo. Ahora, si el cuadro no es articular, no es inflamatorio, no está hinchada la articulación, tengo que considerar una fractura o traumatismo. Entonces tengo que haber preguntado si hubo un golpe o no. Tengo que considerar la fibromialgia que les acabo de describir. Tiene colon irritable, tiene migraña, tiene dismenorrea, se queja de todo, no tiene nada y llega pintada. Sí, esa persona tiene fibromialgia. Tiene una polimialgia reumática, puede tener dolor generalizado, pero aquí hay una característica que yo la pondría a este lado porque ellos pueden elevar la velocidad de cementación globular, o bursitis o tendinitis, que son procesos localizados. Si es crónico, tengo que ver nuevamente las preguntas y utilizaría de exámenes 2 exámenes, que sería la velocidad de cementación globular y la proteína C reactiva cuantitativa, que me permiten ver si el cuadro es inflamatorio o no. Si asocio eso con 2 exámenes generales, que son el factor reumatoideo y los anticuerpos antinucleares, yo podría precisar más del 80% o 90% de los casos de artritis que tengo frente a mí. Entonces, de acuerdo a eso, yo diferencio si el paciente tiene una artritis no inflamatoria crónica o es una artritis inflamatoria crónica. Y voy haciendo el algoritmo hasta llegar a los diferentes diagnósticos diferenciales que ustedes han ido viendo a través de la charla del día de hoy. Eso en principio puede parecer como complicado ver todo este algoritmo, porque pues uno no se conoce bien las enfermedades y hemos hablado de una cantidad de enfermedades que probablemente no habían escuchado antes, pero son muy frecuentes. Las enfermedades reumáticas ocupan más o menos el 10 a 15% de una consulta en medicina general. Pueden tener 10 al 15%. Y esas enfermedades pueden ocasionar discapacidad. Por eso es importante conocerlo. Y como les decía, le dan dolor. ¿Quiénes de ustedes han tenido dolor en la última semana? Levanten la mano. Nadie. Levanten los que tengan. ¿Y en el último mes? En los últimos 6 meses. Sí, en cualquier parte del cuerpo. Rigidez, embaramiento, que se sientan pesos, que no pueden como ver las cosas. Ya tú te hiciste el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quiénes? Vamos, si hacemos esta misma pregunta en cada población, va a haber más gente que va a tener esas cuestiones y van a ir encontrando un porcentaje significativo de personas con estas afecciones. Entonces, para concluir, el diagnóstico en reumatología es un área que es predominantemente clínica. De la importancia que le demos a la toma de la historia clínica va a depender directamente gran parte de nuestra capacidad diagnóstica. Una historia clínica que debe ser realizada, no es el tema de hoy, pero en condiciones ambientales adecuadas, con una privacidad necesaria, con un contacto médico-paciente supremamente importante. Les decía que muchos pacientes tienen enfermedad crónica y la relación entre el médico y el paciente es sustancial. Que se realice con cierta minuciosidad nos va a permitir cumplir nuestra misión de saber finalmente qué es lo que tiene el paciente. Y hay un aforismo de William Osler. ¿Quién sabe quién es William Osler? Nadie. William, el padre de la medicina interna. Sí, a finales del siglo XVIII, XIX, él fue el que se inventó las especialidades, la de medicina interna, las rotaciones que se hacen y los diferentes servicios, porque va pasando uno cuando va estudiando medicina. Eso lo hizo William Osler y era un gran clínico, un gran internista. Y él decía que era más importante saber qué tipo de paciente tenía la enfermedad que qué enfermedad tenía el paciente. Sí, yo creo que eso sigue siendo importante. En la relación que ustedes tengan con el paciente pueden conocer muchas cosas y dependiendo de esto pueden descubrir claves que los van a orientar hacia el mejor diagnóstico. Bueno, muchas gracias. Pregunta. ¿Cómo se llama? Sí, Eric. A ver, una pregunta, Eric. Mientras Eric piensa, ya tenemos una pregunta.
quedó muy claro lo de fibromialgia. ¿Fibromialgia? Sí. O sea, exactamente es como, sabemos que no están inflamadas las articulaciones, sino que va a depender como de secundario a, por ejemplo, colon irritable. No, se asocia con colon Se irritable. asocia con colon, Sí. bueno, entonces un paciente con colon irritable va a sentir dolor en diferentes articulaciones. No, un paciente con fibromialgia que tenga dolor generalizado en todo su cuerpo, que le duela todo, pero que no sea inflamatorio, tú vas a sospechar fibromialgia. Y cuando le hagas el interrogatorio, un buen porcentaje de estos pacientes pueden darte síntomas de colon irritable o síntomas de migraña o síntomas de dismenorrea. Porque ¿qué tienen en común los cuatro? Que son trastornos funcionales, no orgánicos, y que se asocian frecuentemente con estrés. Yo les digo a los pacientes muchas veces que la fibromialgia es como un colon irritable, pero de los músculos, porque más o menos lo desencadenan cosas similares. ¿Y qué se altera? O sea, cuando hay fibromialgia, ¿qué es lo que está No hay nada en los músculos, no encuentras, los exámenes son normales, por eso son funcionales, por eso aquí hace la separación grande, porque si no tienes experiencia, puedes pensar que el paciente tiene una artritis y el paciente no tiene nada inflamatorio. Entonces, si ustedes me preguntan qué es lo más importante de la revisión que ustedes hacen de su paciente reumático, aprender a separar si el paciente está hinchado o no está hinchado. Esa es lo que en la rotación de reumatología hoy en día ya he aprendido de señales. No las 200.000 enfermedades, sino que cuando tengan un paciente al frente, sepan separar si tiene inflamación o no. Una vez hecha esa separación grande, entonces comienza el algoritmo para cada una de las posibilidades que hay. Doctor, y o sea, ¿qué tanta reversa tiene? Porque mi mamá hace poquito le diagnosticaron una de las que estaba ahí y le dijeron que eso era irreversible. Depende cuál haya sido. Sí, ¿qué le dijeron que tenía? Una artrosis. Bueno, una artrosis es una enfermedad que tiene más del 50% de la población mayor de 50 años. Es el proceso de desgaste de los cartílagos articulares que se da con el tiempo o con el peso. Y a veces tiene un componente genético. Entonces, que a una persona de... ¿Cuántos años tiene tu madre? Lo que pasa es que a ella hace tiempo le habían diagnosticado, o sea, cuando estaba trabajando, y ella sentía un dolor y, o sea, no le prestó atención. Ella es menor de 50, tiene como 46. Bueno, entonces, no, porque a veces pasa que no precisan bien qué diagnóstico tiene y le dicen a cualquier cosa, tienes artrosis, un poquito de artrosis y no está bien delimitada. Entonces, hay muchos cuadros de esos que son como bizarros, inespecíficos. Cualquiera de aquí puede tener tortícolis 3 días. La tortícolis entendida dentro de lo que yo les he dicho es una enfermedad reumática y tenemos pacientes en la consulta que te llegan por tortícolis. Sí, porque es un cuadro que afecta a los músculos, los tendones. A veces el paciente piensa que tiene algo más. Sí, hoy en día uno lo revisa, a veces incluso le hace ecografía. Hay gente que se hace muchos estudios y todos salen normales y el problema es un problema de tipo funcional. Entonces es lo que tú tienes que ir precisando ahí, si el proceso es inflamatorio o no. Entonces tenemos que también tener en cuenta en esta visión de la reumatología que todas las enfermedades del aparato locomotor que ocasionan una afección de tipo médico son enfermedades reumáticas. Y desde ese punto de vista, el enfoque nos permite ponerle un tratamiento adecuado al paciente en el plazo del tiempo, X, Y o Z, porque no te podemos decir, a diferencia de un pediatra, un niño le da una gripe y se mejora. Pero si yo te digo a ti que tienes un lupus eritematoso, vas a tener una enfermedad de por vida. Sí. Ahora, esa enfermedad de por vida te va a ir mal, no necesariamente. Hay muchas evoluciones que tienen y que son motivos de otras conferencias. ¿Ok? Bueno, muy bien, gracias por colaborar. Les mando el video.